Canten alabanzas al Señor, que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos. Gracias, Señor, por tu palabra. Dirígenos en este tiempo, Padre. Sentado en el trono de gracia, tu gloria resplandece por doquier. Oh, oh Dios, te alabamos. Magnífico con gracia eterna, nos rescató tu infalible amor. Oh Dios, te alabamos. ¿Quién como el Señor, fuerte en batalla? ¿Quién como el Señor, que pueda salvar? ¿Quién como el Señor, Rey por siempre? Él es Rey, Él es Rey. Sé que tú siempre estás conmigo. Tu presencia va delante y va detrás. Oh, oh Dios, te alabo. ¿Quién como el Señor, fuerte en batalla? ¿Quién como el Señor, que pueda salvar? ¿Quién como el Señor, Rey por siempre? Él es Rey, Él es Rey. ¿Quién como el Señor, fuerte en batalla? ¿Quién como el Señor, que pueda salvar? ¿Quién como el Señor, Rey por siempre? Él es Rey, Él es Rey. Tú reinas la creación, tú reinas en los cielos, eres santo. El trono es tuyo, Dios, nadie puede enfrentarte, eres santo. Tú reinas la creación, tú reinas en los cielos, eres santo, oh Dios. El trono es tuyo, Dios, nadie puede enfrentarte. Dios, ¿quién como el Señor, fuerte en batalla? ¿Quién como el Señor, que pueda salvar? ¿Quién como el Señor, Rey por siempre? Él es Rey, Él es Rey. ¿Quién como el Señor, fuerte en batalla? ¿Quién como el Señor, que pueda salvar? ¿Quién como el Señor, Rey por siempre? Él es Rey, Él es Rey. Tú reinas la creación, tú reinas en los cielos, eres santo. El trono es tuyo, Dios, nadie puede enfrentarte, eres santo. Tú reinas la creación, tú reinas en los cielos, eres santo. El trono es tuyo, Dios, nadie puede enfrentarte, eres santo.
El Señor reina, los pueblos tiemblan. El Señor está en su trono entre los querubines. La tierra se conmueve. Grande es el Señor en Sión, y exaltado sobre todos los pueblos. Alabado tu nombre, grande y temible. El Señor es santo. Tú, poderoso Rey, amas el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has ejercido en Jacob el derecho y la justicia. Exaltemos al Señor nuestro Dios. Postrémonos ante el estrado de sus pies. El Señor es santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Aleluya, aleluya, aleluya. Él es Rey. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Él es Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Él es Rey. Declare toda nación, cante la creación. Tú eres santo, tú eres santo. Proclamen los cielos que
digno es el Rey. Tú eres santo, tú eres santo, declare toda nación, cante la creación. Tú eres santo, tú eres santo, proclamen los cielos que digno es el Rey. Tú eres santo, tú eres santo. Santo, 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 Señor omnipotente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Eres bendita Trinidad, oh bendita Trinidad. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú ahora dirigiéndonos en el tiempo de la cena del Señor. Gracias, Padre, por tu amor que nos mostraste, Señor, en este momento. Y seguimos con este tiempo de alabanza, Señor. Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a continuación, vamos a participar de la cena del Señor. Queremos comentarle que este acto que hacemos todos los meses es un acto que hacemos en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, quien ordenó que debemos recordar frecuentemente todo lo que significó y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Como es un memorial que tiene un sentido mucho más allá que el solo hecho de recordar. Es un ejercicio, yo diría así, para ponerse nuevamente en el lugar que le corresponde a uno en cuanto a la importancia, a la prioridad, al compromiso que uno tiene con nuestro Señor Jesucristo, con su causa y con su seguimiento aquí en la tierra. Voy a leer un texto en el libro de Romanos capítulo 3. Voy a leer los versículos 21 hasta el versículo 25, lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Amén. Padre, queremos bendecir este acto. Queremos que tu palabra nos recuerde un aspecto fundamental de la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Y queremos levantar el pan en esta mañana y participar de la copa con plena conciencia de lo que significa y recordando específicamente un aspecto de la obra suprema de Cristo. Ayúdanos a darle vigencia, a actualizar en nuestros corazones esta verdad, que esta verdad fortalezca nuestro crecimiento y nos ayude a mejorar nuestra vida de seguimiento a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que sepan que de los
las doctrinas fundamentales que todo creyente debería aprender acerca de Cristo, especialmente, más específicamente acerca de su sacrificio en la cruz, tiene que ver con la doctrina de la redención, la doctrina de la justificación, la doctrina de la reconciliación, de la santificación. Todas estas doctrinas son sumamente importantes que las tengamos bien claras, porque cuando tenemos claras estos aspectos bíblicos del significado de la muerte de Cristo en la cruz, eso tiene un efecto real en nuestros corazones y en el cambio de conducta de nosotros y con relación a la fe, a la calidad de nuestra fe, con relación a lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy vamos a tocar el tema de la justificación para que usted lo recuerde y lo tenga presente. ¿Por qué la justificación se puede expresar como el acto mediante el cual nuestro Dios, el Dios Padre, el Dios Juez, declara justo, declara perdonado al pecador por causa de los méritos de Cristo en la cruz? En otras palabras, cuando Cristo muere en la cruz, uno de los beneficios que recibimos todos los creyentes es que Él pagó la deuda que todo ser humano tenía con Dios por sus pecados. Entonces, en este punto tenemos que recordar que lo que justifica, lo que obliga que Jesucristo nos justifique es el pecado. Nosotros, todos los hombres hemos pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, hemos sido apartados, alejados, distanciados de recibir la gloria de Dios. Todos hemos pecado, no hay hombre que no peque, no hay justo ni aun uno. De todas las maneras la Biblia expresa que todos hemos pecado, que todos hemos ofendido a Dios y que todos por nuestros pecados merecemos la muerte. La muerte. Entonces, eso hace entonces que quedemos sin ninguna base para resolver nuestros problemas. Todos merecemos la muerte. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Cómo resolvemos este asunto del pecado y de nuestra condenación y muerte? Bueno, Dios en tiempos atrás, cientos de años, miles de años atrás, dio la ley, dio su ley para que los hombres la obedecieran, pero los hombres, y la ley fue hecha con el propósito de mostrarle a los hombres que eran pecadores. La ley, entre sus propósitos fundamentales, tiene varios, pero el número uno era mostrar al hombre que era un pecador. Los hombres no han sido capaces de cumplir con la ley de Dios. Hemos fallado, hemos fracasado, no hemos podido resolver nuestro problema con Dios. Por lo tanto, Dios establece otra alternativa. Por eso el texto dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios ha mostrado que podemos ser justos sin cumplir la ley. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Dice el 22, Dios nos hace justos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Cuando confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que Él ocupó nuestro lugar, llevó nuestras culpas, recibió el castigo que merecemos nuestros pecados. Cuando tenemos la fe en lo que Dios hizo por medio de Cristo para perdonar nuestros pecados, entonces en ese momento, en ese mismo instante que nuestra fe se ejerce, dice la Escritura, Dios nos declara inocente. Dios nos declara libre de toda culpa y de toda condenación. Y este hecho tiene resultados sumamente importantes. Por ejemplo, el pasado queda borrado, ya no hay cuentas pendientes con Dios. Eso es muy importante que lo entendamos. En el presente hay otro beneficio importante de la justificación, porque podemos vivir libres de culpa. No hay sentimientos de culpa con respecto con Dios y podemos vivir reconciliados, siendo amigos de Dios. ¡Qué bendición! Y por supuesto, la justificación también garantiza hacia el futuro que tendremos acceso a la vida con Dios por toda la eternidad. Bendito el nombre del Señor, que nos permite en esta mañana, al participar de esta cena, recordar este beneficio extraordinario. Y quiero terminar citándole Romanos 5.1, donde dice: justificado pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alabar a Dios y vamos a participar de este hermoso acto de la Cena del Señor en esta mañana. Por favor, quiero rogarles, quiero invitar a participar de este acto a todos aquellos que allá están en sus casas, que han preparado su corazón, han puesto la fe en Jesucristo, tienen una relación real con Dios, han aceptado el perdón de sus pecados y son hijos de Dios en plena comunión con Dios y con los demás. Participemos entonces de este acto. Les invito a tomar el pan para recordar en esta mañana y de esta manera que este pan es un símbolo, no es el cuerpo de Cristo, es un símbolo que representa su cuerpo, el cuerpo que fue entregado por nosotros en la cruz del Calvario. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, participemos de este pan. Amén. Muchas gracias, Señor, por este pan que simboliza tu cuerpo. Ahora tomamos la copa de vino de la vid, vino de uva, que utilizamos nosotros como Iglesia de Cristo para recordar, porque también este acto de sacrificio de Cristo en la cruz que garantiza nuestra justificación. El vino simboliza que la sangre de Cristo fue derramada para perdón de nuestros pecados. Qué bendición recordar en esta mañana que los que ponemos la fe en Cristo recibimos el perdón de nuestros pecados. Participemos, hermanos, en el nombre de Jesús. Queremos darte gracias, nuestro Dios, por la vida que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, porque nosotros, siendo inoperantes, incapaces de resolver nuestro problema con el pecado, estando en muerte y condenación, tú fuiste capaz de ofrecer en tu sabiduría un plan eterno de salvación al dar tu propia vida en lugar de nosotros en el Calvario. Gracias porque de todo lo que confiamos en lo que tú has hecho por nosotros, vamos a recibir el perdón de los pecados. Gracias por este privilegio de poder tener la conciencia limpia en esta mañana ante ti, de que estamos liberados de la condenación del pecado y de toda culpa. Muchas gracias, Señor, por este momento que edifica nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos el Cordero quien nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa
nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. 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 Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Que como dice el libro de Proverbios, podamos honrarte con todos nuestros bienes. Bendice estas ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Ok, mi hermano, qué bueno continuar en esta mañana con la próxima, digamos, porción bíblica del libro del profeta Joel. En esta mañana nos corresponde, vamos a continuar estudiando y comentando Joel 2, del 18 al 32.
Solo espero que estén siendo bendecidos por la palabra de Dios que surge de este texto, pero también que estén leyendo el libro frecuentemente para que esta verdad se compenetre suficientemente en nuestros corazones y que no terminemos el libro sin que sea un simple ejercicio, sino que de verdad la palabra de Dios haya hecho mella y transformaciones específicas y concretas en nuestras vidas. Así que voy a leer Joel capítulo 2, versículo 18 hasta el final, el versículo 32, donde dice: entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá: miren, les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva, suficiente para satisfacer sus necesidades. Ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas. Expulsaré a esos ejércitos que vienen del norte. Los enviaré a tierra árida y desolada. Los que van a la vanguardia serán arrojados al mar muerto y los de la retaguardia al Mediterráneo. El hedor de sus cuerpos en descomposición se elevará sobre la tierra. Realmente el Señor ha hecho grandes cosas. No temas, oh tierra, alégrate ahora y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, animales del campo, porque pronto los pastos del desierto recobrarán su verdor. Los árboles volverán a colmarse de fruto, las higueras y las vides se llenarán de una vez más. Alégrense, habitantes de Jerusalén. Alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamonte, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pues algunos que están en el monte de Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes, a quienes el Señor ha llamado. Amén y amén. Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana, te damos toda la gloria y toda la honra y te rogamos que tú tomes el control de este tiempo para que por medio de tu Espíritu edifiques a tu pueblo. Usa a tu siervo con poder para que todo lo que exprese sea lo que venga de tu corazón, sea para la gloria de tu nombre y en especial, Señor, para que tu pueblo pueda crecer a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, Señor, que quites los obstáculos y te rogamos que los corazones de tus siervos, de todos tus hijos que van a estar escuchando tu palabra, pueden estar contritos, humillados, dóciles para recibir tu voluntad y que sus vidas sean cambiadas para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera decirles que, como hemos venido diciendo, no solo nuestra sociedad está en pecado. Lamentablemente también la Iglesia de Jesucristo tiene terribles problemas con el pecado. Hay una gran distancia en la Iglesia de Cristo con relación al ideal que Dios quiere
y lo que es real, lo que realmente está sucediendo dentro de su cuerpo, dentro de la iglesia, dentro de los grupos, de las congregaciones que se supone son seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas cosas que quiero comentar de lo que está sucediendo ahora dentro de la iglesia para que nos demos cuenta que el pecado no es solamente un problema de la cultura, de la sociedad, de una cultura enferma que le ha dado la espalda a Dios, sino también es un problema también de la propia comunidad, del pueblo de Dios, de aquellos que hemos sido llamados y salvados por la sangre de Cristo. También tenemos serios problemas y quiero mencionar algunos. Por ejemplo, hay una especie de miopía espiritual. Hay una especie en este tiempo en la iglesia. No hemos discernido, no hemos comprendido, no hemos entendido qué está pasando, qué sucede, cuál es el tiempo que nos toca vivir, cómo responder, cómo reaccionar en relación al tiempo. Hay una ceguera, algunas personas simplemente en medio de esta pandemia desean que volvamos a lo mismo. Desean que volvamos a las mismas reuniones, a la misma forma de vida y no estamos comprendiendo que estamos en un tiempo donde Dios ha decidido llamar nuestra atención, llamar a la iglesia de Cristo también a botón y como dice el apóstol Pedro, si el juicio va a comenzar primero por la casa de Dios. La casa de Dios tiene que poner su casa en orden para ponerse a derecho con Dios en este tiempo. Hay otras cosas que quiero mencionar como por ejemplo la mediocridad. En este momento de la historia cuando la gente por causa de las circunstancias difíciles deberíamos ser movidos a hacer una obra con más fuerza, con más intensidad, con más pasión. Yo lo que veo es mezquindad, yo lo que veo es egoísmo, lo que veo es mediocridad, lo que veo es piratería, poca excelencia. Que Dios nos mueva y toque en cuanto a esta tremenda debilidad que estamos viviendo en este momento. No solamente tenemos ese problema, tenemos el problema de la apostasía. Hay una especie de abandono de la verdad bíblica. Pareciera que mucha gente se está apartando. Hay ministros, hay grupos en particular que están, por ejemplo, apoyando el aborto o apoyando el matrimonio igualitario. Esto no puede ser, que nos estemos apartando de los principios bíblicos, de la verdad para agarrar el camino de la mentira. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque ciertamente eso es pecado, eso es herejía, eso es falsa doctrina, y que Dios tenga misericordia especialmente de aquellos que están distorsionando la palabra para enseñar cosas diferentes, por ejemplo, con relación al matrimonio. Hay también mucha religiosidad. Hay un crecimiento de mucha programación, de muchos programas, mucho activismo en la Iglesia de Cristo, pero hay mucho de eso, de lo que se hace. Está fallando, yo diría en tres sentidos. Está fallando en ayudar a la gente a conocer a Dios. No estamos entendiendo el proyecto de Dios para nosotros y por eso hay mucho activismo religioso, pero muy poco fruto. La gente no comprende, no se está enseñando a la gente a seguir a Cristo, no se está enseñando a la gente a conocer a Dios, no se está moviendo a la gente a comprometerse con tocar la vida de los no alcanzados. Tenemos serios problemas en este tiempo. A esto podemos añadir las trivialidades. Hay muchas prácticas en muchos grupos, en muchas comunidades, en muchas iglesias que no tienen ningún sentido, ningún valor, ni para edificar a sí mismo, ni mucho menos para proyectar la iglesia de Cristo hacia el mundo. Tenemos serios problemas. Tenemos problemas con la ignorancia del evangelio. Hay mucha gente que no es capaz de explicar el evangelio. Hay muchas personas que no son capaces de explicar por qué son salvos. Hay mucha gente que no sabe cómo deben ser los pasos para no convertirse en un seguidor y madurar y convertirse y parecerse cada día más a Cristo. Hay mucha gente que va a la tumba y nunca le compartió la gloriosa noticia del evangelio de Cristo a una persona, a otra persona, a un vecino, a un amigo, a un familiar, a su esposo, a sus hijos. Hay personas que están completamente perdidos. Hay una ignorancia bíblica. No se está leyendo la Biblia. La gente no lee la Biblia. La gente no conoce las Escrituras. La gente ignora los fundamentos bíblicos
bíblico, el plan de Dios que está escrito en ese libro. Bendito el nombre del Señor. Tantos problemas que tenemos, que Dios tenga misericordia. Y por eso, por tantas cosas, no voy a mencionar más, podría seguir con la lista, la gente no puede creer en el Evangelio. La gente comienza a decir, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios que no hace nada? Mira cómo estamos, cómo vivimos, cómo está nuestra existencia. No hay poder, no hay frutos en nuestra vida. No podemos decir que la vida cristiana nos produce gozo, paz, felicidad. Estamos en una condición bastante triste y como dice aquí mismo el texto, que la gente ya se empieza a burlar de Dios. Ya no nos sentimos avergonzados, derrotados, fracasados, producto de la condición en la cual estamos. Por eso, uno ve aquí que al estudiar este libro, el profeta Joel está siendo utilizado por Dios para reconocer nuestra condición actual. De alguna manera tenemos que darnos cuenta. No podemos estar esperando pañitos calientes que resuelvan los problemas de manera superficial. Hay un problema de fondo que hay que resolver, que Dios nos ayude a darnos cuenta que el problema de fondo principal está que nos hemos estado apartando de Dios, no estamos dando todo lo que debíamos dar, no hay calidad, no hay excelencia, no hay entrega, no hay compromiso, no hay una obediencia como Dios está esperando para nosotros y mucho más en tiempos difíciles. Deberíamos estar motivados a vivir una clase de vida mucho más gloriosa, mucho más poderosa en las manos de nuestro Dios. Así que no solamente Joel nos advierte de que hay juicio, hay consecuencia, hay que lamentarse del tiempo que vivimos, sino también nos está diciendo, mira, esto le está recordando, le está advirtiendo, le está preanunciando que viene un gran día, un día donde el Señor vendrá a dar juicio, a castigar el pecado, a mostrar su mano justiciera contra todo aquel que se ha opuesto y que lo ha abandonado. Hay un día cuando también Joel nos está recordando que a pesar de todo esto, de todo lo que vimos, hay esperanza. Nunca se pierde la esperanza. Así que Israel, el pueblo de Israel, el pueblo al cual, la nación a la cual Joel está hablando, le está haciendo un llamado de atención porque ellos habían rechazado el perfecto plan de Dios, el diseño de Dios. Cada vez que el pueblo de Israel se apartaba del plan que Dios diseñó para ellos, Dios los apartó y los llamó para una vida santa. Le dio mandamientos para que ellos se mantuvieran dentro de un marco de santidad. Le dio un propósito, un significado para existir en la tierra. Sin embargo, Israel con frecuencia en rebelión, en desobediencia, se apartaba del proyecto de Dios y eso era lamentable. Y Dios usó constantemente a los profetas para recordarle al pueblo cada vez que se desviaba, como lo está haciendo Dios hoy a través de sus profetas. Cada vez que nos desviamos, igual lo hizo Dios con Israel todo el tiempo. Cada vez que su pueblo se desvía, Dios le llama la atención para que vuelvan al camino correcto y no solamente vuelvan al camino, sino que vivan conforme al plan de Dios y vuelvan a recibir la bendición de Dios. Oiga bien que los profetas no solamente denunciaban el pecado, no solamente le indicaban al pueblo, si no se arrepiente, hay juicio de Dios, hay castigo de Dios. También le revelaban al pueblo que hay perdón, que hay restauración, que hay misericordia de parte de Dios y que Dios tiene un plan eterno a través de Jesucristo que va caminando por toda la historia. Los mensajes de salvación que el profeta aquí ahora trae, el profeta Joel está tratando de decirle a los hombres que Dios reafirma sus promesas, que si hay arrepentimiento, viene el perdón, viene la misericordia, viene la restauración y que siempre y cuando haya arrepentimiento, Dios va a cumplir sus promesas. En esta mañana vamos a hablar en concreto, en específico, que nuestro Dios es un Dios que siempre cumple sus promesas de salvación. Que nuestro Dios es un Dios que restaura también, un Dios que perdona, un Dios que cuando las personas vuelven a Él, Dios le muestra su misericordia. Vamos a ver en los versículos 18 al 27, en primer lugar, que Dios cumple la promesa de liberar a su pueblo de toda calamidad.
Oiga bien, vamos a poner atención en los versículos que vamos a comentar, empezando por el 18, donde se nos muestra un cambio radical. El profeta ha venido hablando de una condición, de una gran plaga que había destruido todo, que había acabado con los cultos, que había traído hambre, destrucción y miseria en Israel. Luego les dice, ustedes están así porque de alguna manera han ofendido a Dios, merecen el justo juicio de Dios, no han cumplido su pacto, se han apartado de sus propósitos, por lo tanto giman, lloren, ayunen, arrepiéntase, todo el mundo, pastores, los niños, los sacerdotes, las mujeres, todo el mundo a orar, a llorar, a pedirle misericordia a Dios para que les perdone sus pecados, y los invita a volver a Dios. Y aquí hay un cambio muy importante. Dese cuenta que en el versículo 18 del capítulo 2 de Joel hay un entonces, hay un adverbio que indica que ahora viene una ocasión nueva, un tiempo nuevo, una situación. Hay un cambio radical de la lamentación a la esperanza. Y en otras palabras, como que si Dios dijera, bueno, si ustedes se arrepientan, yo seré un Dios vivo, un Dios poderoso, y las cosas van a cambiar. Si ustedes cambian, yo voy a cambiar con ustedes. Y Dios está diciendo, yo soy capaz de revertir mi trato con ustedes. Si les está yendo mal por sus pecados, si están portándose mal, pero si vuelven a mí, yo voy a cambiar mi actitud, mi comportamiento, mis acciones. Yo estoy seguro que Dios está diciendo, yo voy a restaurar sus vidas, yo voy a salvarlos, mis bendiciones espirituales y terrenales y materiales volverán a tenerlas todos ustedes, porque Dios es un Dios extraordinario. ¿Por qué decimos esas cosas? Bueno, porque allí mismo, en el versículo 18 del capítulo 2 de Joel, el profeta nos presenta una descripción allí clarísimo de nuestro Dios Todopoderoso. Lo primero que dice el profeta ahí acerca de Dios, y me gusta ponerlo en el orden de los originales, dice que Dios es celoso. Qué interesante eso que la Biblia dice, Dios es un Dios celoso. ¿Qué significa eso? Que Dios demanda una relación exclusiva, oye bien, y absoluta con nosotros. Y yo quiero mencionar aquí en el libro de Éxodo, el capítulo 20, voy a leer rapidito unos versículos que van del 3 hasta el 6, que es muy interesante para que nosotros podamos entender que Dios no comparte su gloria ni tolera en ningún momento rivales, bajo ninguna circunstancia. Dios es un Dios que ama a su pueblo, ama a sus hijos, ama a su iglesia, que es su esposa, y no la comparte con nadie. Mira lo que dice Éxodo 23. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios, oiga bien, celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación, hasta tus nietos y tus bisnietos pueden pagar la consecuencia del pecado. Pero me encanta el 6, dice, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Bendito el nombre del Dios que tenemos, un Dios que nos cela, un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, un Dios que no acepta rivales. Nunca olvide que Dios es celoso y que no comparte su gloria ni la adoración con ningún otro Dios. Que quede eso muy claro establecido, y que por ese celo que Dios tiene para con sus hijos hay consecuencias serias, específicas, con todos aquellos que se aparten de Dios. La segunda cosa que vemos ahí, bueno, voy a comentar algo de decir la segunda cosa, es que si hemos sido infieles, si hemos sido idólatras, si hemos sido hipócritas, necesitamos confesar nuestros pecados. De lo contrario, habrá consecuencias. Hay consecuencias si nosotros hemos defraudado a Dios, hemos sido infieles, hemos sido idólatras y lo hemos abandonado. Y es muy importante que lo recuerde.
La segunda cosa que dice Dios 18 es que Dios es misericordioso. Dios es un Dios que activamente compasivo, perdona y que restaura a todo aquel que humildemente se acerca a Él. Recordemos ahí la promesa de Joel 2, del 13 al 14, que me encanta cómo esta versión la describe. Ve cuando el profeta invita al pueblo a arrepentirse, él dice: no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Eso significa, no es un arrepentimiento externo que se puede mostrar simplemente porque me rompí las ropas para mostrar que estoy compungido por el pecado. Más bien, lo que quiere que tenga el corazón, el que debe estar en lo más profundo, un arrepentimiento sincero. Dice el 13, regresen al Señor su Dios. Y vea cómo dice, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Y lo que el 14 es extraordinario. Hace una pregunta aquí el profeta. ¿Quién sabe? Quizás le suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Yo estoy convencido, hermanos, que nuestra nación pareciera que está bajo una maldición. Todo lo que sucede, aquí todo fracasa, todo está mal, todo está en una miseria absoluta, una destrucción. Pero Dios, el Dios misericordioso que tenemos, es capaz de cambiar su actitud por su misericordia y por su eterna compasión para con nosotros y volverse a nosotros con un cambio tan radical que suspenda el castigo, dice la Biblia, y comience a darnos bendición en abundancia. Bendito el nombre del Señor por esta verdad. Tenemos que afirmar nuestra confianza en el Dios que creemos. Es vital en un tiempo como este que yo no olvide, Dios es celoso, Dios no acepta competencia, Dios exige fidelidad. La segunda cosa, si yo me arrepiento, Dios está ahí listo para mostrar misericordia a todo el que se vuelva a Él y vendrá nuevamente la misericordia. Cuando afirmamos esa confianza en el Dios que creemos y nos volvemos a Dios, podemos estar seguros que Dios hará grandes cosas, no solo en lo personal, sino también en lo colectivo, en la comunidad, en el mundo donde Dios nos ha puesto. Y lo que sigue, a partir del 19 hasta el 27, es de suma importancia. Si hay arrepentimiento, si hay una actitud de cambio, Dios cumplirá esa promesa que ha dado de que va a restaurar la tierra, la va a restituir, la va a cambiar para su gloria. Mira que los versículos en el 19 uno encuentra que volverá la prosperidad a la tierra. Cuando dice trigo, vino y aceite en abundancia vendrá a la tierra, es que lo que está diciendo es que habrá suficiente para satisfacer nuestras necesidades. ¿Cuántos quisieran ver en esta patria que haya suficiente para que se suplan todas nuestras necesidades? ¿Cuántos quieren ese momento? Bueno, Dios está diciendo, yo los voy a bendecir, yo voy a cumplir mi palabra, pero hagan ustedes su parte, vuélvanse a mí, apártense del pecado. Mira que sigue ahí, que todo mal será expulsado, los ejércitos enemigos y las plagas serán expulsadas. ¿Cuántos quieren que todos estos factores invasivos que han invadido nuestra patria, nuestro país, países que están influyendo, que están metiendo aquí sus ideologías en Venezuela, la presencia de cuerpos de guerrilleros extranjeros en Venezuela, hemos estado invadidos por todas partes, y esta expresión aquí, los ejércitos del norte, está diciendo, todos los enemigos, no importa de dónde venga, van a ser expulsados. Tremenda promesa de Dios. Y hay otra promesa aquí, toda plaga, todo lo que dañe, qué bueno que este virus desaparezca, porque Dios lo va a hacer si hay arrepentimiento y confesión. Y me gusta lo que sigue, habrá mucho gozo. Si usted lee el 22, el 23, el 24, el 25,
qué lindo, no teman animales. En el 23, alégrense. Y dice otra vez, alégrense. Y en el 24, el grano volverá a amontonarse. El 25, le devolveré lo que perdieron. ¿Qué les parece? El 26, volverán a tener toda la comida que deseen. Bendito el nombre del Señor. Habrá mucho gozo y abundancia si el pueblo vuelve a Dios. Qué promesa tan espectacular. Dios cumple sus promesas. Recuerda, estamos hablando que tenemos un Dios que siempre cumple las promesas de salvación. Tenemos que creer en esa verdad, en ese Dios que promete salvarnos, rescatarnos y volvernos a Él con todo el corazón. Esa es la verdad. Y dice ahí en el versículo 27 que Dios manifestará su presencia poderosa en la vida de su pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. ¿Qué les parece esa promesa extraordinaria del versículo 27? Habrá mucho gozo. Dios se va a manifestar. Yo creo que cuando un pueblo vuelve a Dios, vamos a ver, la presencia de Dios no es simplemente que sentimos una presencia así subjetiva, una nota, una cosa. No, la presencia de Dios es real. ¿Cómo se manifiesta Dios de forma real? Con sus milagros, con la sanidad, con la provisión, con la transformación, con los frutos, con el gozo, con la alegría, con una experiencia diferente, con una vida nueva. Dios nos va a revitalizar, nos va a avivar, nos va a despertar. Van a pasar cosas extraordinarias. Los hijos de Dios somos un pueblo que mantiene activa su esperanza en la restitución. Nosotros lo creemos, como dice 2 Pedro 3:13, Dios restaurará todas las cosas en el cielo y en la tierra según sus promesas. Y Pedro decía, según su promesa esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Así lo dice Pedro. Nosotros como pueblo de Dios creemos que Dios tiene un proyecto eterno, un proyecto que tiene su fase, que Dios está llamando en este momento al arrepentimiento, a cambiar, y Dios se va a manifestar no solo en el presente, sino que las promesas van del presente y van hacia el futuro. Por eso ahora, en los versículos 28 al 32, encontramos otra promesa que Dios cumple. La primera promesa es lo material. La primera promesa tiene que ver con la tierra, con la nación, tiene que ver con la cultura, con el gobierno, con la sociedad, tiene que ver con la educación, tiene que ver con todo. La primera promesa. La segunda promesa tiene que ver con lo espiritual. Y Dios cumple su promesa allí de enviar su espíritu. Vea que los versículos 28 y 29 son muy importantes. Hasta el final, hasta el 32, pero aquí habla del espíritu. Dios no solo revela un mensaje para el presente, sino que también habla de una transformación espiritual extraordinaria que Él ha prometido en la Escritura. El hilo de la historia de la redención se está cumpliendo. Dios tiene un proyecto eterno, un plan maravilloso desde que el hombre cayó y pecó allá en Edén. Desde ese momento Dios estableció un plan que ha estado por toda la historia avanzando, y ese plan se va a cumplir. Y Dios promete que para el futuro vendrá un avivamiento espiritual. Si hay algo, aquellos que somos hijos de Dios, que somos de Cristo, es que deseamos ese avivamiento, un despertar extraordinario. Como decía Pedro, tiempos de refrigerio. Vengan tiempos de refrigerio. ¿Cuántos desean tiempos de refrigerio? Tiempos de alivio, tiempos de calma, tiempos de paz, tiempos de bienestar, tiempos de felicidad, tiempos de gozo, tiempos de victoria. Todos debemos desear esos tiempos, pero la Biblia está diciendo aquí, el profeta Joel está siendo usado por Dios para decirnos que si nosotros volvemos a Dios, inexorablemente la historia va a ser transformada. Los planes de Dios se completarán absolutamente. Dios hará grandes cosas, y por eso Dios nos ha capacitado. ¿Cómo nos capacita? Bueno, Dios prometió enviar su Espíritu. El Espíritu Santo es un don que Dios ha dado a los hombres. Y ahí dice el profeta que eso ha sido, este don del Espíritu es una promesa
dada por Dios desde hace mucho tiempo. Se puede leer Isaías 42:1, puede leer Ezequiel 37:14, podemos leer Jeremías 31, del 31 al 34, y vamos a ver por todas partes en la Biblia cómo esta promesa está dada con mucha anticipación, y Joel lo que está haciendo es confirmarla, lo que eso viene. Mira el capítulo 31 de Jeremías, versículos 31 al 34, esta maravillosa promesa. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Mira el celo del Señor. Pero en este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel, después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ya los profetas habían estado anunciando, están de acuerdo, porque es el mismo Dios que habla, es el mismo Dios que hace promesas, es el mismo Dios que bendice, y han dicho en muchas maneras que Dios daría su espíritu para dos propósitos básicos: para obediencia, para formar un pueblo. Dios ha prometido que vendrá, diseñará, creará un pueblo nuevo, un pueblo obediente, un pueblo consagrado a obedecer. Como decía Jesucristo en su oración, santificado en la verdad, consagrado para vivir el propósito de Dios. Un pueblo también con una tarea misionera mundial. Para eso Dios llamó a su pueblo. Entonces, el Espíritu Santo está siendo prometido aquí por el profeta para el futuro, para aquellos que nos arrepintamos, como una gran bendición. Y dice aquí el texto que en los últimos tiempos el Espíritu Santo se ha derramado, una figura de una lluvia abundante. Derramado significa que va a ser derramado en abundancia a todo el mundo. Su Espíritu va a ser derramado para que vivamos conforme al plan de Dios. Y ahí dice la palabra, bueno, quiero recordar, como dice Juan 3:34, que Dios nos da su Espíritu por medida. Y como dice Juan 1:16, el Señor cuando nos da sus dones, y en especial el don del Espíritu, de su gracia, de la gracia de Cristo, todos recibimos, dice la palabra, gracia sobre gracia. Esa expresión indica abundantemente se derrama la gracia de Dios cuando recibimos su Espíritu Santo. Y Dios nos envía su Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, es el mismo Dios, el Dios único, es también un Dios trino, un Dios que se nos expresa, que se nos revela en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él dice que va a enviar su Espíritu para capacitar su pueblo de manera extraordinaria, para cumplir ese avivamiento y esas promesas que Dios ha prometido para su pueblo en los últimos tiempos. Entonces, quede claro a la luz de la Escritura que todos los que confíen en Cristo, oiga bien, recibirán la promesa del Espíritu. Como dice Efesios 1:13 y 14, cuando hemos escuchado el Evangelio y hemos puesto la confianza, la fe en Cristo, dice la Biblia, somos sellados por su Espíritu Santo, que son las arras, la garantía de que recibiremos la herencia eterna. Eso ocurre en el momento que creemos. Dios nos sella con su Espíritu y su Espíritu permanece con nosotros para siempre. Esto es una gran verdad que nadie debe olvidar. Nosotros sabemos que esta promesa hecha en Joel cientos de años atrás, más de 400 años atrás, esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, cuando la gente estaba llorando con un mismo sentir y se derramó el Espíritu Santo con un gran viento y con lenguas llenas como de fuegos descendían sobre las 3,000 personas que estaban allí. Además,
Dice la palabra que hablaron en lenguas, en los diferentes idiomas, más de unos 22 idiomas que estaban presentes por lo menos en ese tiempo. La gente sorprendida, no sabía cómo explicar lo que estaba pasando. Dice la Biblia que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le citó Joel 2, 28 y 29 y les dijo: esto es cumplimiento de la promesa de Dios hecha por Joel, de que en los últimos tiempos todos nuestros hijos, todos nuestros siervos iban a profetizar, los ancianos iban a tener sueños y los jóvenes iban a tener visiones, porque Dios se va a revelar de manera extraordinaria. Dios va a usarnos a todos para que hablemos su verdad, establezcamos su voluntad, hablemos lo que viene de parte de Dios y cumplamos sus propósitos, y eso se ha venido cumpliendo al pie de la letra para confirmar, como lo estoy diciendo, que Dios siempre cumple sus promesas. Y por eso podemos creer con toda certeza, como dice la palabra, que el Espíritu Santo está presente ahora en su iglesia. Lo dice la palabra. Revise Juan 14, 16, 17, cuando Cristo dice que Él orará y nos enviará el otro Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará en vosotros para siempre. Bendito el nombre del Señor por esta promesa. Así que no olvide, el Espíritu Santo que ha sido dado como una promesa de Dios a la iglesia es el poder, la capacidad, el poder que tenemos nosotros más grande para llevar una vida victoriosa en este tiempo. Es la única capacidad que tenemos los que somos hijos de Dios para vencer en este tiempo y desarrollar una vida extraordinaria, una vida victoriosa. Así lo dijo Jesús. Dijo que allá en Juan 7, 37, 38, 39, Él mencionó que en el gran día de la fiesta, dice: si alguno tiene sed, si alguno está sediento, hambriento, necesitado, venga a mí, beba. Y el que beba, el que cree en mí, en otras palabras, dijo Jesús, de su interior correrían ríos de agua viva. Todo el que ponga su fe en Cristo tiene la capacidad de llevar una vida victoriosa, de crecer en una vida plena, en tener un bienestar integral, porque tiene el poder para hacerlo y para cumplirlo. Y Dios ha prometido que Él nos ha dado esa capacidad. La presencia misma de Dios en nosotros es el poder viviente que tenemos para una vida abundante y multiplicadora y gloriosa. Mira que estas promesas son extraordinarias para creerlas, para cumplir la misión, para cumplir la tarea. En Hechos 1:8 dice: y recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira esto, no solo tenemos la capacidad para una vida fructífera, una vida gloriosa, una vida extraordinaria, una vida distinta, sino también el poder, la capacidad dada por Dios para cumplir la tarea de llevar su glorioso mensaje a todas las naciones de la tierra, a todos los no alcanzados, a todos los que conocen a Cristo. La iglesia no existe en la tierra en un vacío, solo para estar distraída, para estar cómoda, para estar feliz. La iglesia existe porque tiene un propósito, una misión, y nosotros estamos llamados para llevar este mensaje, lo que creemos, la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, a todas las naciones de la tierra. Estamos llamados a comprometernos con esta tarea extraordinaria que Dios ha puesto en nuestra mano como parte de sus propósitos eternos. Ahora mismo, hermano, entonces, obviamente que Dios nos va a ungir. Cuando la Biblia promete que vamos a ser ungidos todos con los dones del Espíritu, es que vamos a estar capacitados, jóvenes, niños, adultos. Alguien dijo que es posible que el 30% de los dones espirituales se han dado a los niños. Los niños tienen capacidad también para cumplir la tarea y la misión en todo este tiempo. Ahora, mi hermano, para cerrar un poco el tema del Espíritu, quiero decirte: todo hijo de Dios debe procurar vivir bajo el control del Espíritu Santo. Si yo no vivo bajo el control del Espíritu, estoy entristeciendo el Espíritu. No entristezca el Espíritu Santo de Dios, ya vamos a hablar un poquito de eso. Es importante que yo aprenda a sujetar mi voluntad a la dirección, al control del Espíritu Santo. Eso significa, es lo mismo que sujetarse al control de Cristo. Es lo mismo que avanzar para ser como Cristo, cuando yo permito que el Espíritu conduzca mi vida y la dirija. Efesios 5:18 dice claramente, como dice esta versión, dice: no se emborrachen, no, porque eso trae el fracaso.
Como dice otras versiones, trae libertinaje, trae destrucción. El control del alcohol lo que trae es pecado y destrucción en la vida. Más bien sean llenos, sean controlados, sean gobernados por el Espíritu, es decir, por Cristo mismo. Es la vida que Dios quiere, esa es la vida que produce canto, que produce alegría, que produce sumisión, que produce que yo ame a mi esposa, que produce que la esposa se sujete, que produce que los hijos honren a sus padres. Es la única capacidad que podemos tener para obedecer a Dios viene del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos estamos llamados a sujetarnos, a someternos al control del Espíritu Santo para poder llevar una vida de constante obediencia para gloria. Y en la medida que el control del Espíritu avanza en nuestra vida, en esa misma medida reproducimos el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, la gloria de Cristo en nosotros. Dese cuenta que en Gálatas capítulo 5 dice, no, andad en el Espíritu y jamás van a satisfacer la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Bueno, fornicación, inmundicia, celos, amarguras, peleas, contiendas. Los que están en la carne viven peleando. Pero la Biblia dice que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre. Esas son las cosas, los frutos del Espíritu que hacen posible que reproduzcamos a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por eso es importante buscar nosotros todos la unción y la gracia de Dios por medio de su Espíritu Santo para gloria de Dios. Entonces, hermanos, no hay ninguna duda que Dios nos ha dado, esa promesa se ha cumplido porque Dios es un Dios que cumple su palabra, cumple su promesa y se seguirá cumpliendo y seguirá avanzando el plan de Dios. Viene, como dice ahí el texto, en el futuro habrá muchas evidencias del poder de Dios, no solamente esa manifestación espiritual, los versículos 31 y 32, para terminar, dice que habrá una gran guerra, habrá cuando dice sangre, fuego y columnas de humo, habrá una gran guerra. Dios va a enviar sus ejércitos celestiales para cumplir sus propósitos. Habrán hechos maravillosos porque ocurrirán cosas en el cielo y en la tierra con los astros, habrán cosas que van a tener al mundo, yo diría, convulsionado. Y todo esto, dice la palabra, antes que llegue el día de Jehová con su gran poder para cumplir su juicio. No olviden que el día de Jehová viene en primer lugar para Dios castigar el pecado. Por eso los profetas como Amós y otros profetas hablan, la semana pasada hablamos de eso, o antepasada, hablamos de eso, hablan de un día tenebroso, un día difícil, un día oscuro, un día porque será un día de castigo y de juicio de Dios con relación al pecado y de todos aquellos que no se arrepiente. Pero también dice, hay una promesa aquí que en esos tiempos difíciles también habrá oportunidad para salvarse y todo aquel que invocar el nombre del Señor también podrá ser salvo. Vamos a terminar diciendo lo siguiente: Dios cumple siempre sus promesas, nunca lo olvide. Si algo tenemos que hacer nosotros como iglesia es que creerle a nuestro Dios de que Él va a cumplir su palabra, y eso debe fortalecer nuestra esperanza a pesar de los tiempos difíciles que tenemos. Mantengamos siempre, número uno, mantenga siempre la conciencia de la presencia de Dios en la historia. Nada de lo que está pasando en este mundo está fuera de su control. Ninguna conspiración, ninguna pandemia, ningún gobierno dictatorial está fuera del control de Dios. Dios tiene todos los conflictos bajo su control. Afirmemos esta verdad, esta confianza en la soberanía de Dios, que nada sucede fuera de su control y que el plan de Dios está llamando al hombre a arrepentimiento. El hombre, si no se arrepiente, será castigado, y los que se arrepienten serán salvados, y Dios cumplirá sus promesas con ellos. Dios está llamando la atención, pero Dios no ha perdido el control del mundo. Los que podemos tener algo de ansiedad, algo de temor por todo lo que escuchamos, que si la vacuna nos va a cambiar el ADN, si nos vamos a enfermar, si nos vamos a morir, si van a eliminar a los ancianos, no sé qué tantos rumores tenemos. Nunca olvidemos que Dios no ha perdido el control. Amén, hermanos, que Dios no ha perdido el control. Recordemos que Dios siempre ha intervenido en las situaciones humanas. Dios no se queda en silencio. Aunque tú y yo no veamos, como dije al principio, esa miopía espiritual, que no nos damos cuenta muchas veces de lo que Dios está haciendo. Qué triste que no tengamos conciencia, que
seamos tan miopes, que tengamos una vista tan corta, que seamos tan ignorantes de con lo que Dios está haciendo en este mundo. Si Dios liberó a su pueblo de la opresión de los egipcios, lo liberó de las plagas, lo liberó de allá de todas las aflicciones del desierto. Ese mismo Dios que estuvo presente en ese tiempo es el Dios que yo tengo, el Dios quien creo, el Dios que tiene poder para rescatarnos, para levantarnos y también liberarnos de todas estas patrañas, de todos estos problemas, de todas estas aflicciones, y en el nombre de Jesús confiamos que Él nos va a dar liberación. Entonces, hermano, es tiempo para clamar. Hay que clamar a Dios en los momentos de angustia. Hay que clamar a Dios. Si tú, yo no digo que debes estar angustiado, pero sí debes tener un sentido de compromiso. No puedes escaparte de esta realidad que vivimos mundial y nacional y local. Estamos siendo afectados de todas las maneras posibles. Tenemos que tener ese compromiso, no ese escapismo de que a mí no me importa un bledo lo que hagan los gobiernos, las naciones. No, a todos nos importa. A nosotros nos importan los pobres, nos importan los que sufren, nos importan los presos políticos, nos importan las carencias, nos importan las mentiras que dicen los políticos, nos importan los movimientos feministas y los proabortos. Nosotros somos pro vida, no pro muerte. A nosotros nos importan muchas cosas y no estoy diciendo que viva angustiado, pero sí comprometido por los cambios, sí comprometido para ver un mundo nuevo. Dios está avanzando y yo quisiera ir junto con Dios en su proceso de avance. Su reino está avanzando, su reino va a lograr sus propósitos, su reino va a tomar control de todas las cosas. Tarde o temprano Dios va a castigar el pecado, los malos van a desaparecer de la faz de la tierra y enviados donde deben estar. Señor, ten misericordia, y nosotros estamos llamados, los que somos de Cristo, hermano, a creer en una liberación presente también como futura, no solamente futura. Nosotros pisemos los pies sobre la tierra, queremos ahora, no importa lo que pase, ser hombres libres, porque para eso Dios me llamó, para ser libre. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad los hará libre. Es una promesa de Dios que yo soy un hombre libre, camino como libre, hablo como libre, como libre, actúo como libre para gloria de su nombre, y por eso oro y clamo todos los días para ver su gracia, su misericordia, como también estoy muy agradecido a Dios por todo lo bueno, por todo lo que ha hecho por mí, lo que sigue haciendo, cómo nos cuida, cómo nos protege, cómo nos sostiene para gloria de su nombre. Hermanos, termino con esto. Respondamos a este mensaje, por favor, con una vida de obediencia. Todo mensaje requiere una respuesta. Todo mensaje requiere un comportamiento, una conducta. No puede quedar en el vacío. No puede ser que tú 5 minutos después que termine esta grabación, este mensaje, tú te olvides de todo. No puede ser. Hoy mismo tienes que tomar decisiones. Tiene que haber compromiso. Mira, le cito 2 Pedro 3:14, que dice que llevemos una vida pacífica, pura e intachable ante los ojos de Dios. Así que respondamos a este mensaje con una vida, pacífica, intachable y pura ante los ojos de Dios. Cuando un pueblo se arrepiente, Dios cumple su promesa de compasión, de perdón, de misericordia y de restauración. Venezuela y nuestra iglesia necesita volver a Cristo. Que Dios te bendiga y que la paz de Cristo inunde tu corazón. No olvides, cuando hablamos de paz, hablamos de shalom, hablamos de bienestar integral, de bienestar completo. Cuando te doy la paz de Cristo, te deseo que en tu vida descienda la prosperidad integral, el bienestar total sobre tu vida, pero la que viene de Dios, no la que da el mundo, la que Dios da. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te dé un mundo mejor.